¿Qué pasa cuando un adolescente negro inocente es arrestado injustamente y el sistema hace la vista gorda? ¿Y si su única oportunidad de justicia depende de su madre, la fiscal general de los Estados Unidos? ¿Cómo responderá el tribunal cuando el poder se enfrente al poder? Descúbrelo en esta apasionante historia. Bienvenidos a H2 Historias Negras. Si crees en las historias que exigen ser escuchadas, no olvides dar like y suscribirte. El sol pesaba en el cielo de la tarde sobre el lago Plata, cubriendo las tranquilas calles suburbanas con un cálido resplandor dorado. Era uno de esos días de verano en Andalucía donde el calor oprimía como un peso invisible, haciendo que el pavimento brillara y el aire se llenara del aroma a hierba recién cortada y asfalto caliente. Javier Morales, de 16 años, se secó una gota de sudor de la frente mientras caminaba hacia la tienda rápida de Antonio, una pequeña tienda familiar situada en la esquina de un centro comercial, entre una lavandería y una vieja barbería. No planeaba estar fuera mucho tiempo. Su madre, Carmen Morales, lo había llamado esa mañana, recordándole, insistiéndole, que bebiera suficiente agua con este calor. Lo hacía a menudo, siempre pendiente, siempre cuidándolo. No era solo su madre, era Carmen Morales, la fiscal general de España, una de las figuras legales más poderosas del país. Pero para él, seguía siendo solo su madre, una mujer que se preocupaba demasiado y le enviaba al menos 3 mensajes al día. Había ignorado sus primeros 2 mensajes, pero el tercero estaba en mayúsculas, lo que significaba que iba en serio. Bocadillo de diálogo Javier, hidrátate, ahora, suspiró, tomó su cartera y se dirigió a la tienda de Antonio. El trayecto era de apenas 5 minutos, pero Javier sabía que no debía relajarse. Ser un adolescente negro en un barrio mayoritariamente blanco significaba estar siempre alerta, siempre siguiendo las reglas no escritas que bien podrían estar grabadas en piedra. No corras. Correr ponía nerviosa a la gente. La gente nerviosa llamaba a la policía. No te demores. Pasar demasiado tiempo en un lugar y, de repente, estabas holgazaneando. Mantén las manos visibles. Nada de meterlas en los bolsillos, nada de movimientos bruscos. Sé extremadamente educado, incluso cuando la gente no lo era contigo. Nunca, jamás discutas con un policía, aunque estén equivocados, especialmente si están equivocados. No importaba que Javier hubiera vivido en Lago Plata toda su vida. No importaba que sacara buenas notas, que jugara en el equipo de baloncesto del instituto, que su madre fuera una de las mujeres más poderosas del país. La gente veía su piel antes que a él. Por eso, cuando Javier empujó la puerta de la tienda rápida de Antonio, inmediatamente evaluó su entorno. La tienda estaba fresca y silenciosa, el aire acondicionado lo envolvió en una ráfaga bienvenida. Detrás del mostrador, el señor Antonio, el dueño, estaba sentado con un periódico, hojeándolo con pereza. Un hombre blanco de mediana edad con una camisa polo estaba cerca de los refrigeradores, examinando las filas de bebidas energéticas. Todo parecía normal. Javier fue directo al fondo, tomó una botella de agua fría y se dirigió al mostrador. Fue entonces cuando lo notó, el tipo con la sudadera. Estaba encorvado en el pasillo de los snacks, moviéndose demasiado rápido, sus manos yendo de los estantes a sus bolsillos. Al principio, Javier pensó que solo estaba tomando un puñado de chocolatinas, hasta que lo vio metiéndolas profundamente en sus bolsillos. Javier se quedó helado. Bocadillo de pensamiento, maldita sea, está robando. Todo pasó en cuestión de segundos. El tipo de la sudadera levantó la vista, sus ojos tensos, y luego, corrió. El timbre de la puerta apenas tuvo tiempo de sonar antes de que la alarma estallara, fuerte y estridente. Y de repente, todo explotó en caos. Colisión. El señor Antonio se levantó de golpe de su periódico. Colisión. El hombre del Apolo giró bruscamente, buscando al culpable. Colisión. Javier se quedó parado, sosteniendo su botella de agua, congelado en incredulidad. Y entonces, todo se volvió contra él. Una mano fuerte lo agarró del brazo. Javier tropezó, su corazón latiendo con fuerza. Se giró, con la respiración atrapada en la garganta. El hombre frente a él era alto, de hombros anchos, piel quemada por el sol, con una sombra de barba de las 5 en la mandíbula. Pero no era cualquier hombre. El detective Juan Méndez. Bocadillo de diálogo, tú. No te muevas. Javier apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentirse girado, sus brazos torcidos detrás de su espalda. Bocadillo de diálogo, espera, ¿qué demonios? No fui yo. Colisión. Clic. El frío acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas. Bocadillo de diálogo, quédate quieto. Bocadillo de diálogo, ¿en serio? El tipo salió corriendo por ahí. Yo solo estaba, bocadillo de diálogo, encajas con la descripción. Javier se quedó inmóvil. Esa frase, esa maldita frase, la había oído demasiadas veces. No solo en las noticias. No solo en videos virales. En la vida real, su primo había sido detenido por encajar con la descripción.
Su mejor amigo había sido parado sin motivo más que el color de su piel. Javier se giró desesperadamente hacia el señor Antonio. Bocadillo de diálogo, díselo. ¿Me viste? Acabo de entrar aquí. El señor Antonio dudó, y en esa pausa de medio segundo, Javier supo que Antonio no lo ayudaría. Bocadillo de diálogo, yo, no sé, pequeño. No vi todo. Javier sintió que su estómago se hundía. Bocadillo de diálogo, ¿en serio? Llevo años viniendo aquí, pero no importaba. El hombre blanco del Apolo, que apenas había mirado a Javier antes, ahora observaba intensamente, su expresión indescifrable. Otros clientes se habían detenido, sus rostros tensos, sus móviles en las manos. Algunos susurraban, algunos grababan, pero nadie intervino. Bocadillo de diálogo, vamos, murmuró Méndez, empujando a Javier hacia la puerta. Bocadillo de diálogo, tienen a la persona equivocada. Javier forcejeó, su pulso acelerado. Bocadillo de diálogo, díselo al juez. Los siguientes momentos se difuminaron. Coche de policía próximo, luces rojas y azules parpadeantes llenaron el estacionamiento. Coche de policía próximo, un coche patrulla se acercó. Los agentes uniformados salieron. Coche de policía próximo, Méndez se entregó a Javier como si fuera una prueba. Bocadillo de diálogo, lo atrapé intentando huir. Javier sintió que le faltaba el aire. Bocadillo de diálogo, ¿qué? Nunca, colisión, la puerta del coche se cerró de golpe. Se sentó rígido en el asiento trasero, la superficie de plástico fría contra su piel. Sus muñecas ardían por las esposas apretadas. A través de la ventana sucia del coche policial, vio a los clientes afuera. Mirando, susurrando, siguiendo adelante, bocadillo de pensamiento como si Javier Morales no existiera. Y fue entonces cuando el miedo realmente se instaló. Esto no era un malentendido. Esto estaba pasando, y a nadie le importaba. El trayecto a la comisaría de Lago Plata se sintió más largo de lo que debería. Javier estaba rígido en el asiento trasero, sus muñecas ardían por las esposas, su respiración superficial. El banco de plástico debajo de él era frío e incómodo, pero eso era lo de menos. Había dejado de forcejear, no porque quisiera, sino porque sabía que no tenía sentido. Los dos agentes en el asiento delantero apenas reconocían su existencia. El detective Juan Méndez, quien lo había agarrado en la tienda, estaba en el asiento del copiloto, desplazándose por su móvil como si esto fuera solo otra noche cualquiera. Bocadillo de diálogo, lo tenemos en custodia. Robo y resistencia. Las palabras cortaron el silencio tenso mientras Méndez hablaba por la radio. Bocadillo de diálogo, lo llevamos ahora. Javier apretó la mandíbula, su corazón latiendo con fuerza. Bocadillo de pensamiento, resistencia. No me resistí. Estaba confundido. Tenía miedo. Pero nada de eso importaba. La comisaría se alzaba adelante, un edificio gris sin ventanas bajo el tenue resplandor de las farolas parpadeantes. Cuando el coche entró en el estacionamiento, Javier sintió que su estómago se tensaba. Nunca había sido arrestado antes. Ni siquiera había tenido una conversación real con un policía. Ahora, él era el sospechoso. En el momento en que lo sacaron del coche, Javier sintió que el sistema lo estaba tragando entero. Dentro, el aire olía a café rancio y sudor viejo, las paredes llenas de escritorios cubiertos de papeles, teléfonos sonando y agentes con aspecto cansado. Javier apenas tuvo tiempo de observar su entorno antes de que un agente uniformado lo agarrara del brazo y lo guiara hacia adelante. Bocadillo de diálogo, terminemos con esto. Bocadillo de diálogo, no hice nada, murmuró Javier. El agente no respondió. Lo llevaron por filas de escritorios, pasando por policías que ni siquiera lo miraron. Como si fuera invisible. Como si fuera solo otro caso. En el mostrador de registro, un agente de hombros anchos en sus últimos 40, con una placa que decía Sargento Luis Navarro, estaba revisando algunos papeles. Tenía el pelo canoso, un ceño permanente y la expresión cansada de un hombre que había visto demasiado pero le importaba poco. El detective Méndez se acercó con un asentimiento. Bocadillo de diálogo, robo. Lo atrapamos en la escena. El sargento Navarro ni siquiera miró a Javier. Bocadillo de diálogo, ¿el dueño lo confirmó? Méndez se encogió de hombros. Bocadillo de diálogo, aún no revisamos las cámaras, pero el chico encaja con la descripción. Corrió cuando lo agarré. Javier sintió que su pecho se apretaba. Bocadillo de diálogo, eso no es cierto. No corrí, solo estaba. Navarro suspiró fuerte, frotándose las sienes como si ya hubiera oído suficiente. Bocadillo de diálogo, vale, procesémoslo. Así de simple, sin imágenes de las cámaras. Sin pruebas, sin testigos que se presentaran. Solo la palabra de un policía contra la vida de un chico negro. Los siguientes minutos pasaron en un torbellino de metal frío, luces parpadeantes y dedos manchados de tinta. Primero, las fotos de identificación. Javier se paró frente a un fondo blanco, aún esposado mientras una cámara le flashaba en la cara. Cámara con flash una de frente. Cámara con flash una de lado.
Bocadillo de pensamiento: esto no está pasando. Esto no está pasando. Luego, las huellas dactilares. Sus manos fueron forzadas sobre una almohadilla de tinta, luego presionadas en una hoja de papel como un sello de culpabilidad. Bocadillo de pensamiento: ya piensan que soy un criminal. Después vino el papeleo, los cargos listados en tinta negra y gruesa. Página por delante robo. Página por delante resistencia al arresto. Javier tragó fuerte, sus manos temblando. Bocadillo de pensamiento: 2 mentiras. 2 cargos. Así de fácil. El paso final fue el área de detención. Le quitaron las esposas, reemplazándolas por bridas, y lo llevaron a una habitación fría y mal iluminada con un banco de metal contra la pared. Había otros chicos allí, todos desplomados contra las paredes, algunos mirando al suelo, otros como si ya se hubieran rendido. Javier respiró hondo, sentándose, sintiendo el peso de todo cayendo sobre su pecho. Esto es real, esto está pasando. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado cuando la puerta chirrió al abrirse. Un hombre de unos 30 años entró, con un traje arrugado, la corbata floja como si ya hubiera renunciado al profesionalismo. Sostenía una carpeta delgada, apenas levantando la vista mientras hablaba. Bocadillo de diálogo: Javier Morales. Javier se enderezó, con la garganta seca. Bocadillo de diálogo: sí. El hombre suspiró, hojeando unas páginas de notas antes de finalmente mirarlo. Bocadillo de diálogo: soy Pablo Ruiz, defensor público. Te representaré en el juzgado mañana por la mañana. Javier sintió que su estómago se hundía. Bocadillo de diálogo: ¿mañana por la mañana? ¿Entonces tengo que quedarme aquí toda la noche? Ruiz apenas reaccionó. Bocadillo de diálogo: así funciona, pequeño. Javier apretó las rodillas, intentando mantener la calma. Bocadillo de diálogo: no hice nada. Ni siquiera revisaron las cámaras. El tipo salió corriendo. Yo solo estaba comprando una botella de agua. Ruiz dejó escapar un suspiro cansado, golpeando su bolígrafo contra la carpeta. Bocadillo de diálogo: eso dicen todos, pequeño. Javier sintió que su pecho se apretaba. Bocadillo de pensamiento: no le importa. Bocadillo de pensamiento: a ninguno le importa. Pensó en su madre, en cómo lo había llamado antes. Llamaría a su móvil y se preguntaría por qué iba directo al buzón de voz. ¿Pensaría que estaba con amigos? ¿Sabría siquiera dónde estaba? Bocadillo de pensamiento: no tiene ni idea. Sus manos se cerraron en puños. Bocadillo de pensamiento: esto no es justo. Esto no está bien. Pero no importaba, porque para todos en esa habitación, él no era una persona. Era solo un expediente, solo otro chico negro en el sistema. Pasaron horas. El aire en la sala de detención se sentía denso, asfixiante. Javier no podía dormir. El banco de plástico era duro, la habitación demasiado fría. Cada vez que cerraba los ojos, la escena en la tienda se repetía una y otra vez en su cabeza. La alarma sonando, las esposas cerrándose en sus muñecas. La forma en que nadie lo defendió. Bocadillo de pensamiento: si fuera blanco, habría pasado esto. Ya sabía la respuesta. Un guardia finalmente llegó a la puerta, con aspecto aburrido. Bocadillo de diálogo: Morales. La audiencia es a las 8 de la mañana. Descansa un poco. Descansar. Claro. Javier miró al techo. Bocadillo de pensamiento: nadie va a escuchar. Bocadillo de pensamiento: a nadie le importa. Y mientras los minutos pasaban, el miedo se hundía más y más en sus huesos. Porque mañana no era solo una cita en el juzgado. Mañana podrían quitarle su futuro. ¿Y quién iba a detenerlos? El sonido del metal raspando contra metal despertó a Javier de golpe. Por un segundo, estaba desorientado, su cuerpo rígido tras pasar la noche acurrucado en el duro banco de plástico del área de detención. El aire frío de la comisaría se pegaba a su piel, mezclándose con el agotamiento, la frustración y el dolor sordo de sus muñecas por las bridas que habían reemplazado las esposas. Entonces la realidad volvió de golpe. Bocadillo de pensamiento: estoy en la cárcel. La puerta chirrió al abrirse, y un agente uniformado entró, con un portapapeles en la mano. Bocadillo de diálogo: Morales. Vamos, la audiencia es en 30 minutos. Javier se sentó, su corazón latiendo con fuerza. Estaba pasando. Le ataron las manos de nuevo, las bridas cortando su piel mientras lo guiaban por una serie de pasillos. Cada paso resonaba, el sonido rebotando en las paredes, haciéndole sentir que caminaba directo hacia su propia caída. Su abogado, Pablo Ruiz, caminaba a su lado, hojeando notas como si estuviera estudiando para un examen que olvidó hasta el último minuto. Bocadillo de diálogo: mira, esto es lo que hay, murmuró Ruiz. El juez Calderón es duro. No tolera tonterías. No le gustan los retrasos. Lo mejor que podemos hacer es pedir que te liberen bajo supervisión parental. Bocadillo de diálogo: ¿eso es todo?, preguntó Javier, su voz ronca por la falta de sueño. Ruiz apenas le dedicó una mirada. Bocadillo de diálogo: es lo mejor que puedes esperar en un caso como este. El estómago de Javier se retorció.
Un caso como este, como si ya estuviera decidido, como si su inocencia no importara. Su boca se secó mientras se acercaban a las puertas de la sala. Podía oír el murmullo de voces dentro, el roce de papeles, el carraspeo de gargantas. Entonces, las puertas se abrieron de golpe. En el momento en que Javier entró, sintió el peso de la sala oprimiéndolo. Era más pequeña que las salas de televisión, pero igual de intimidante. Filas de bancos de madera, medio llenos de espectadores aburridos que no se preocupaban por él ni por su destino. Pero lo que dominaba la sala era el estrado del juez, elevado como un trono de juicio. Y sentado en él, el juez Ricardo Calderón, blanco, cerca de los 70 años. Líneas profundas marcadas en su rostro pálido y severo. Su expresión era fría, impasible, como si ya hubiera tomado su decisión. Bocadillo de diálogo, expongan su caso, dijo Calderón, su tono plano, ya impaciente. El fiscal, Carlos Díaz, se levantó. Joven, ansioso y listo para impresionar. Bocadillo de diálogo, señoría, el acusado fue atrapado en la escena de un robo. El dueño activó la alarma, y el agente que lo arrestó, el detective Juan Méndez, lo vio intentando huir. La cabeza de Javier se alzó de golpe. Bocadillo de diálogo, eso es mentira. Yo no, Ruiz le agarró el brazo, susurrando entre dientes apretados. Bocadillo de diálogo, no hables a menos que te lo diga. Javier apretó los dientes. ¿Cómo podía quedarse ahí sentado y dejar que mintieran? Calderón apenas reconoció el estallido de Javier. Bocadillo de diálogo, ¿tiene la fiscalía pruebas en video? Por un momento, Díaz dudó. Bocadillo de diálogo, hay grabaciones de vigilancia, pero aún no han sido revisadas. Javier sintió que su respiración se detenía. Bocadillo de diálogo, ¿qué? Calderón asintió lentamente, luego agitó una mano. Bocadillo de diálogo, entonces procederemos sin ellas. Javier sintió que le faltaba el aire. Bocadillo de diálogo, ¿en serio? Soltó. Ruiz gimió a su lado, pero Javier no podía quedarse callado más. Bocadillo de diálogo, ni siquiera van a revisar las grabaciones. El que robó salió corriendo por la puerta. Yo aún estaba dentro de la tienda. Calderón finalmente lo miró, una mirada larga y lenta. Bocadillo de diálogo, señor Morales, le sugiero que permanezca en silencio a menos que se le hable. Su voz era calma, nivelada, pero había un filo, una advertencia. Javier tragó fuerte, su pulso acelerado. Ruiz carraspeó, ajustándose la corbata como si se preparara para algo monumental. Bocadillo de diálogo, señoría, solicito que pospongamos esta audiencia hasta que podamos revisar las grabaciones. Calderón apenas lo dejó terminar. Bocadillo de diálogo, denegado. Ruiz suspiró pero continuó en piloto automático. Bocadillo de diálogo, señoría, mi cliente es menor de edad. No tiene antecedentes. Solicitamos que sea liberado bajo supervisión parental mientras preparamos la defensa. Calderón se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos agudos escaneando la sala casi vacía. Bocadillo de diálogo, no veo a ningún padre presente, dijo secamente. El estómago de Javier se hundió. Bocadillo de pensamiento, mamá ni siquiera sabe que estoy aquí. Bocadillo de diálogo, eso me dice todo lo que necesito saber, continuó Calderón. Javier sintió que sus manos temblaban, la ira y el pánico mezclándose en su pecho. Este juez no buscaba la verdad. Ya había decidido que Javier era culpable. Bocadillo de diálogo, he visto casos como este antes, prosiguió Calderón, sus dedos tamborileando en el escritorio. Estas ofensas no se toman a la ligera en mi sala. Javier apretó los dientes. ¿Qué ofensas? No tenían pruebas. El fiscal revolvió sus papeles y habló de nuevo. Bocadillo de diálogo, dada la edad del acusado y la naturaleza del delito, la fiscalía solicita que sea juzgado como adulto. La sala se inclinó. Bocadillo de diálogo, ¿qué? Dijo Javier antes de poder detenerse. Ruiz se enderezó en su silla. Bocadillo de diálogo, señoría, mi cliente tiene 16 años. Juzgarlo como adulto sería, bocadillo de diálogo, moción concedida, cortó Calderón, su mazo golpeando. Un cargo por delito grave. Un historial criminal que no desaparecería a los 18. Javier sintió que su mundo se derrumbaba. Bocadillo de diálogo, señoría, intentó Ruiz una última vez, con la voz temblorosa ahora. Al menos, pido que reconsideremos la fianza. Calderón ni siquiera parpadeó. Bocadillo de diálogo, la fianza se fija en 10.000 euros. Colisión bang. El mazo bajó de nuevo. Bocadillo de diálogo, siguiente caso. Javier se quedó congelado. 10.000 euros. Su madre estaba bien acomodada, pero no iba a aparecer mágicamente de la nada. Y ni siquiera sabía dónde estaba él. Un guardia le agarró el brazo, tirando de él hacia la salida. Su abogado suspiró, ya pasando a su siguiente expediente. Bocadillo de diálogo, espera, murmuró Ruiz. Javier se giró hacia él. Bocadillo de diálogo, ¿tienes a alguien a quien necesites llamar? El pecho de Javier se apretó.
Bocadillo de diálogo sí, bocadillo de diálogo alguien que podría incendiar esta sala entera. Tomó una respiración lenta y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Bocadillo de diálogo, quiero llamar a mi madre. Una pausa. Bocadillo de diálogo, ella es la fiscal general de España, Carmen Morales. Y así, la sala dejó de respirar. El aire en la sala cambió en un instante. Fue como si las palabras que Javier acababa de pronunciar, la simple declaración de que su madre era Carmen Morales, la fiscal general de España, hubieran enviado una onda expansiva por la habitación. Por un momento largo y asfixiante, nadie dijo una palabra. Javier estaba allí, su corazón latiendo con fuerza, su respiración acelerándose mientras absorbía el cambio repentino en la energía. La sala ya no era solo un lugar donde se juzgaba su vida, ahora era un campo de batalla. Pero ya no se trataba solo de Javier. Ahora se trataba de poder, y él acababa de traer a los grandes cañones al escenario. El juez Ricardo Calderón, que había sido tan rápido en emitir juicios, ahora apretaba los puños bajo el escritorio. Su rostro, que había estado compuesto y frío momentos antes, había perdido su máscara de indiferencia. Sus ojos se movieron hacia Javier, luego al fiscal Carlos Díaz, y de nuevo hacia atrás, la realización golpeándolo fuerte. Acababa de cometer un error colosal. Este no era cualquier adolescente frente a él. Era el hijo de Carmen Morales, la fiscal general de España. Alguien con suficiente influencia para derribar todo lo que Calderón había defendido si así lo decidía. Díaz, el joven fiscal, se quedó congelado en su lugar. Su boca ligeramente abierta mientras procesaba la bomba que Javier acababa de soltar. Sus ojos oscilaban entre Javier, Calderón y Méndez, el agente que había arrestado a Javier. Bocadillo de diálogo, espera, ¿qué? Tartamudeó Díaz, su voz apenas un susurro. Parecía como si le acabaran de decir que toda su carrera había terminado en una sola frase. Méndez, de pie a un lado, había estado mirando a Javier con fría indiferencia. Sus ojos ahora abiertos de par en par, su confianza anterior evaporándose. Miró nervioso hacia la puerta, la tensión en la sala espesándose. Por primera vez, parecía que que estaba cuestionándose si había hecho la elección certa o prender Javier. No tenía idea de que acabara de prender o filo de uma das mulheres mais poderosas do país. En cuanto o silencio se prolongaba, ficou claro que iso não era mais un julgamento simples. Agora era sobre mais do que o destino de Javier. O sistema acabara de encontrar alguén que podería derrubalo por completo. Esa pasoa estaba a camiño. Os susurros começaram quase inmediatamente. A secretaria do tribunal, que estaba ocupada organizando papéis en súa mesa, levantouse e comechou a facer ligações frenéticas. O asistente do juiz foi rapidamente despachado para chamar a seguranza do tribunal. O asistente de Díaz já estaba enviando mensajes no celular, probablemente tentando localizar a fiscal geral ou ao menos verificar a afirmação de Javier. Mas o verdadeiro caos estaba acontecendo a portas fechadas, longe dos ollos do público. En menos de 20 minutos, a sala que estivera cheia de tensao e antes y pasao de repente parecía uma panela de presao prestes a explodir. Cada oficial no predio parecía estar correndo, facendo ligações, tentando confirmar se a mei de Javier realmente era quen ele disse ser. Un por un, os susurros chegarán aos ouvidos certos. O tribunal de repente sentiu como se estivese sendo atingido por uma onda de realização. Carmen Morales não era apenas un nome. Era uma forza. Ela tiña os recursos para incendiar ese sistema se quisese. Era un símbolo ambulante de justiça, alguén cuja presença podería inclinar a balanza do poder en un instante. E ela estaba vindo para cá. As portas da sala se abrirán de repente, cortando o silencio sufocante. Lá estaba ela, Carmen Morales, vestida como un elegante terno azul mariño, seus saltos clicando decididamente contra o chao polido. Súa expresión era gélida, seus movimentos deliberados, cada un exudando autoridade. Ela não precisaba levantar a voz ou facer gestos grandiosos. Não precisaba ameazar ninguém, porque todos naquela sala sabían exactamente que ela era, e iso era suficiente. Seus ollos se fixaram no juiz Calderón, cuja postura anteriormente confiante agora parecía instável. Pela primeira vez, Calderón recuou. Não era que ela estivese con raiva, era que ela estaba completamente no controle da situação. Bocadillo de diálogo, ¿dónde está mi hijo? A voz de Carmen era firme, mas había un ton cortante, un comando que forcaba todas as cabecas na sala a se virarem. Ela não estaba ali para discutir, não estaba ali para gritar, estaba ali para asumir o controle. Calderón se levantó lentamente, o peso de sua posição desmoronando sob o olhar dela. Ele se mexeu desconfortablemente atrás do estrado, mas sua autoridade parecía tão insignificante diante da mulher que estaba a súa frente.
El anao espero por una respuesta. Seu oljar nunca de Ixu o dele. Bocadillo de diálogo, quiero saber por qué mi hijo fue arrestado sin una sola prueba. As palabras a Irán calmamente, más cortará más ala como una faca. Nao era una exigencia, era una verdad inevitable. En aquel momento, todos los presentes perseveran que hizo Nao era más un caso de robo. Era sobre algo mucho mayor. O fiscal, Carlos Díaz, de repente parecía pequeño, como se estuviese tentándose en coler na cadeira, esperando evitar o oljar de Carmen. Sua confianza anterior, aseguranza que viña de saber que tiña a ley ao seu lado, había desaparecido. Todo o que restaba era medo. Bocadillo de diálogo, señoría, yo, Gagueyu Díaz, procurando palabras que os salvasen, mas sua voz falu. A sala inteira había sido virada de cabeza para baixo. Iso Nao era máis sobre un pequeno robo. Era uma luta de poder en grande escala. Carmen Nao precisaba levantar a voz, e Nao precisaba dizer máis nada. O silencio na sala era ensurdecedor. Todos estaban esperando, incertos do que acontecería enseguida. Calderón cedería, mantería súa posición, mas Carmen Morales Nao estaba ali para esperar. Ela había feito seu ponto. Seu oljar Nao vacilu de Calderón, e o ar parecía ter congelado. En medio a todo o caos e confusao, uma coisa era certa. Carmen Morales Nao tiña medo deles. Ela Nao precisaba gritar o usar seus tatas para intimidar ninguén. Ese o con acento agudo precisaba estar lá. Súa presenza sociña era suficiente para facer tudo se aliñar. Ela Nao diz máis nada. Nao precisaba, apenas espero, a secretaria do tribunal, que estaba atrapalada con o celular, finalmente levantou os ollos e saiu correndo da sala para buscar os papéis de liberação. O oficial de justiça, que antes ignoraba a Javier, agora se endireitaba, seu rosto pálido com a percepção de que tudo o que ele achaba que sabia agora estaba encuestado. Nos bastidores, o tribunal estaba se desfacendo. Juízes, promotores e agentes que acreditaban que poderían ignorar iso agora se vían a merced de uma força muito maior que seu pequeno poder local. Carmen Morales era uma onda gigante, barrendo súa arrogancia e revelando súa ignorancia. En poucos momentos, o juiz Calderón pasou de uma figura de autoridade inabalável a un homem en modo de sobrevivencia, suas maos tremendo no estrado. Seu martelo Nao era máis un símbolo de finalidade. Tornárase un objeto frágil, algo en que el Nao podía máis confiar para manter o controle. A sala Nao estaba apenas mudando de poder, estaba sendo completamente reiniciada. En esa reinicialización, Javier Morales, o adolescente inocente preso na tella da injustiza, Nao era máis apenas outro caso. Ele agora era o símbolo de algo muito maior. A luta por justiça en un sistema quebrado. A sala estaba inmóvil, un silencio pesado e sufocante pairaba no ar, como se o tempo tivese parado completamente no momento en que Carmen Morales falou. A secretaria, aínda segurando o celular, permaneceu congelada no lugar. O juiz Calderón, outrora unha figura de autoridade, un homem que gobernara as vidas de inúmeros individuos sen pensar duas veces, agora estaba visiblemente abalado, suas maos agarrando a borda de súa mesa en unha tentativa de manter o controle. El Nao estaba acostumado a ser cuestionado así. Nao estaba acostumado a ser desafiado por alguén que tiña o poder de desfacer tudo o que ele había construído. Ele engoliu en seco, a boca seca, lutando para encontrar palabras. Bocadillo de diálogo, yo he visto casos como este antes, Gagueyu, sua voz vacilante. El agente actuó de buena fe. Había una descripción, mas mesmo en cuanto falaba, seus ollos continuaban voltando para Carmen, cujo oljar inabalável era como una fuerza física presionando o. Estaba claro, él sabía que estaba a beira de ser completamente expuesto. Bocadillo de diálogo, la descripción. A voz de Carmen rezou, afiada e fría. Ela Nao grito, Nao precisaba, simplemente cortó sus disculpas como una navalja. Bocadillo de diálogo, esa descripción era sobre un hombre con una sudadera negra, corriendo fuera de la tienda. Su agente ni siquiera revisó las grabaciones de vigilancia antes de hacer un arresto. Y ahora va a sentarse aquí y fingir que mi hijo era culpable solo porque estaba cerca de la escena. O rostro de Calderón ficou branco. Ele abriu a boca para falar novamente, mas as palabras Nao vieran. Ele estaba se afogando na percepção de que toda a súa carreira había sido baseada en un sistema de decisões tendenciosas e autoridade incontestada. O fiscal Carlos Díaz agora se mexia en seu acento, o suor brotando en súa testa, seus ollos correndo pela sala como se procura suma saída. Mas Nao había saída. Bocadillo de diálogo, señoría, nosotros no tuvimos la oportunidad de revisar las grabaciones,
admitió Díaz, su voz mal acima de un susurro. Hubo confusión en la escena. El agente solo actuó según lo que pensó que era correcto. Javier, ainda de pé ali, algemado a cadeira, tentó segurar una risada amarga. Confusao, bocadillo de pensamiento confusao, hizo nao era sobre confusao. Era sobre un agente que vio un adolescente negro e decidió que él era culpado sin pensar 2 veces. Mas a verdade finalmente estaba vindo a tona, e estaba claro que Díaz había sido tao cúmplice cuanto Méndez na construção dessa narrativa falsa. O sistema en que confiaban estaba desmoronando sobre sí mismo, e eles não podían mais se esconder do dano que habían causado. Javier observó en cuanto o detective Méndez se levantaba de seu assento, os hombros caídos, un moljar de descrença ainda en seu rosto. Bocadillo de diálogo, encajaba con la descripción, murmuró Méndez, mas sua voz carecía de convicção. Não era o mesmo tom asertivo da noite anterior. A mentira estaba exposta, e suas palabras não tinham mais o poder de antes. Bocadillo de diálogo, me está diciendo que arrestó a un chico basándose en qué, el color de su piel. A voz de Carmen era calma, mas había una raiva silenciosa por baixo. Ela não precisaba gritar, cada palabra era un golpe directo. Os ollos de Méndez se voltaram nervosamente para o chao. Ele parecía un homem que había sido pego, e sabía que não había escapatoria. Ele cometera un erro, e não había mais ninguém para encobrilo. A presença de Carmen era uma força. Era como se uma tempestade tivesse entrado na sala, barrendo a poeira de velas mentiras que habían sido permitidas acumular por tempo demais. Quando ela voltou sua atenção para o juiz Calderón, sua voz não suavizou. Bocadillo de diálogo, ¿y qué hay de usted, juez Calderón? Ela deu un paso à frente, seus saltos clicando fortemente no chao, cada paso medido e deliberado. Bocadillo de diálogo, ha estado dictando sentencias duras a adolescentes negros durante años, ¿verdad? He visto su historial, sus fallos. ¿Cree que la gente no se da cuenta cuando elige ser duro con ciertos chicos y lenham con otros? O rostro de Calderón ficou cincento, sua boca abrindo e fechando en una tentativa de se defender, mas não había nada que ele pudesse dizer. A verdade estaba lá fora, e ele sabia disso. Bocadillo de diálogo, yo. Ele comechou a falar, mas sua voz falou. Seguí la lei. Carmen riu amargamente. Bocadillo de diálogo, la lei? Ela fez uma pausa, dejando o peso de suas palabras se asentar. No, juez. Lo que usted siguió fue su propio prejuicio. Y ahora, responderá por ello. En uma hora apeou con acento agudo esa achegada de Carmen, Javier Morales foi liberado. O oficial de justiça, que outrora o olhara com desdém, agora corría para completar os papéis de liberação, suas mãos tremendo enquanto arquivaba os documentos com pressa. Os mesmos agentes que habían tratado Javier como criminoso agora evitaban contato visual, afastándose como se não pudsem estar perto dele. O sistema de justiça de Lago Plata, outrora tão certo de que poderia operar sem consequências, agora corría para encobrir seus erros. En poucos momentos, Javier estaba livre. Quando os policiais abriram a porta para deixá-lo ir, uma sensação avasaladora de alívio o invadio. Mas assim que ele saiu, para o ar fresco da noite, o peso de tudo o atingiu como uma onda gigante. Ele estava livre, sim. Mas a que custo? Javier caminhou em direção aos degraus do tribunal, a brisa fresca agitando suas roupas, mas ele não sentia a liberdade que pensava que sentiria. Sim, ele teve sorte. Tinha Carmen Morales, sua mãe, para lutar por ele. Tinha alguém que podia desafiar o sistema e fazer com que o obisem. Mas quantos outros garotos não tinham alguém como ela? Quantos adolescentes negros eram arrastados por ese mesmo sistema quebrado, nunca tendo a chance de probar sua inocência por causa da cor de sua pele? O estômago de Javier se revirou. Ele teve sorte, mas quantos outros não teriam? Algumas semanas depois, o juiz Calderón foi investigado. Seus julgamentos tendenciosos ao longo dos anos finalmente estavam sob o microscopio. Muitas de suas decisões passadas foram anuladas, os casos reexaminados. O detective Méndez foi suspenso de seu cargo, e o fiscal Díaz se viu sob intenso escrutínio por seu papel na injusta acusação de Javier. Mas Javier sabia que a justiça não deveria ser uma questão de sorte. Não deveria depender de quem era sua mãe ou de quanto poder você tinha por trás. Bocadillo de pensamento é o próximo garoto que não tem alguém para lutar por ele. Bocadillo de pensamento é o garoto que não tem uma mãe que pode mudar o sistema com uma única frase. Javier teve sorte, ele conseguiu sair, mas a verdadeira luta não era sobre um único caso.
Não era sobre Javier, era sobre o sistema que depende do silencio e da cumplicidade para manter a verdade enterrada. E a única maneira de mudá-lo era se passoa suficiente se recusasem a ficar en silencio. Enquanto saía do tribunal, seu coração estaba pesado como a verdade. Bocadillo de diálogo, este sistema no cambiará solo por un escándalo. Solo cambia cuando suficientes personas se niegan a quedarse calladas. A verdade había sido exposta. Mas o verdadeiro desafío apenas começara.